Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 23 de la segunda temporada del podcast Sana Esencia. Bueno, como se dan cuenta, hoy con un micrófono distinto, pero así es la vida, sorteando esas situaciones que a veces llegan y que no podemos controlar. Definitivamente, con este tema de la tecnología y con otras cosas que me han pasado en los últimos días, ha sido todo un reto. Y aquí viene el adaptarse y así como cuando uno está surfeando en el mar, pues ir llevando las cosas de la mejor manera posible, aunque a veces creamos que no. Pero bueno, espero que se escuche bien, con toda seguridad no va a ser igual la acústica porque el condensador, digamos, aísla un poquito el ruido externo. Aquí puede que se sienta más eco, pero creo que lo importante es el mensaje, ¿sí? Que vengo a traerles como siempre. Dispuesta a estar aquí en un espacio, un ratico, compartiendo con ustedes de lo que sé, de esas experiencias, de esos, como les dije hace poco también en uno de los episodios, compartir de saberes y bueno, aquí estamos de nuevo. Hace 15 días estuvimos hablando de un tema más desde la autocrítica, más de la reflexión, y fue el ¿estás dispuesto a renunciar a aquello que te enferma? Recuerden esa frase que les comenté de Hipócrates en ese episodio, donde Hipócrates le habla a sus discípulos, a sus estudiantes, él es el padre de la medicina, y les dice: antes de sanar a tu paciente, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que lo enferma. Entonces lo conectamos un poquito con los episodios anteriores, también de esas renuncias que a lo mejor tenían que ver con la alimentación, con un mal hábito, con un vicio, con de pronto una relación poco sana, a un trabajo agotador, extenuante, que te está enfermando. Y bueno, creo que dejamos eso abierto para que cada uno reflexionara con respecto a qué tiene que renunciar o a qué debería renunciar, sin poner ahí esa palabra del tener, sino que si quieres tener una vida diferente, recuperar tu salud y demás, pues a lo mejor deberías estar dispuesto a renunciar a algo. Eso fue lo que estuvimos hablando. Hoy volvemos con un tema médico de interés muy común en la consulta, y creo que no me voy a enrollar más en el preámbulo, pero vean, aquí se me fue, bueno, ya, el título de este episodio. Tu cefalea no comenzó en la cabeza. Bienvenidos a todos. Ya en otras oportunidades hemos estado hablando de temas muy comunes. Creo que en los últimos meses he podido traer a este espacio temas que también además se conectan entre sí, y creía que también este tema era necesario porque es un tema muy común. Yo de pronto puedo decir que como paciente en algún momento de la vida también lo sufrí, pero creo que cada vez menos, y creo que es un síntoma que pocas veces puedo decir que me da. Y bueno, y si me da es algo muy leve y no es incapacitante. O sea, creo que en un momento de la vida como lo fue el estudiar medicina, fue una constante. Entonces, puedo decir que en ese momento era un detonante, el estrés de la carrera con ese síntoma. Con el síntoma que ya les dije el título, y es la cefalea. La cefalea, para los que no saben, se traduce, es un término médico y es dolor de cabeza. Pero entonces, para en el título no decir tu dolor de cabeza no viene de la cabeza, pues que no quedara redundante, estaba bien decir el término médico. Entonces, como siempre, o como en muchas ocasiones,
Recuerden que me gusta traer como el origen de la palabra en griego y en latín. Es casi igual, lo único que cambia es, por ejemplo, que en griego empieza con K, que falaia, y en latín cefalaia, ¿sí? Y lo que quiere decir eso es que está relacionado con la cabeza. Pues digamos que en ese caso, como en otras oportunidades, no le da a uno como luces la palabra del origen a qué se refiere, como cuando hablábamos de estrés, que venía del griego o del latín, ya no me acuerdo, stringere, que era como comprimir, y qué es lo que uno siente cuando está estresado, ¿cierto? En este caso, pues digamos que lo único que dice es eso, que está relacionado con la cabeza. Entonces, pero bueno, lo quería traer así como dato curioso, como cultura general, más que algo que nos pudiera aportar más en este espacio. Y creo que sin hablar de estadísticas, a veces creo que no soy muy amiga de las estadísticas, no porque no te den una visión de cómo puede estar y cuál es la perspectiva de esa condición de salud en un territorio en el que tú te mueves, ya sea tu ciudad, tu país, tu continente, pero a veces nos encasillamos en eso y puede que, digamos, tú solamente como en tu consulta te puedas dar cuenta de cuán frecuente puede ser una condición, una patología, una enfermedad. Y es una condición bastante común. Creo que sí puedo decir que es más frecuente en mujeres que en hombres, pero tengo pacientes en la consulta con este síntoma. Y bueno, yo quisiera como que de pronto lo pudiéramos establecer sin clasificarlos como tal, como que fuera algo pues muy estructurado, ¿no? Pero relacionándolo con los temas anteriores me parecería interesante hablar un poquito de que muchas de estas cefaleas o dolores de cabeza pueden estar relacionados con temas del orden de lo social o de lo psicosocial, de lo laboral, de lo personal, más desde de lo que puede estar afectándote desde el entorno más bien, ¿sí? Otro que no puede faltar, por supuesto, porque en este espacio hablamos desde lo que es la medicina tradicional china en todas nuestras condiciones de salud, y es esas emociones, ¿cierto? Cómo esas emociones pueden influir en el estancamiento de nuestra energía, y que yo sé que para los que siguen el podcast hace mucho dirían de una, ah, sí, ya nos va a decir cuáles son las emociones que estancan esa energía, que son la frustración y el enojo. Y sí, pero no nos vamos a quedar solamente en esas, porque también con otros conceptos que hemos visto hace más tiempo, vamos a darnos cuenta que también puede relacionarse con otras emociones y con otros órganos. Entonces tenemos el entorno, lo emocional, lo biomecánico, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte postural, con algún esfuerzo, con algún movimiento, algún trauma que pudiera estar relacionado también con la aparición de ese dolor de cabeza o esa cefalea, que ese es el concepto médico, como les dije. Y de pronto, pues al final encerrar de pronto en uno solo lo que es lo inmunológico y metabólico, haciendo, eh, digamos, alusión a los últimos capítulos donde hemos estado hablando mucho de esa parte de inflamación y que tiene que ver también con esa microbiota y todo. Entonces, no me parecería descabellado si lo metemos ahí como en esa cajita de inmunológico y metabólico. Y finalmente con algo que de pronto no vamos a trabajar el día de hoy mucho, pero que no podemos desconocer, y es que sea de origen hormonal. Entonces, yo pensaría que puede ser una manera de que llevemos pues como el orden de este episodio, que quiero que sea muy ameno y más también como desde esa vivencia de cómo nos identificamos con un caso clínico que puede llegar en un día cualquiera a la consulta y que puede ser alguno de ustedes
el que esté viviendo esta condición. Bueno, aquí algo antes de contarles el caso, porque digamos no todas las personas que sufren de dolor de cabeza tienen migraña, ¿sí? Pero sí todas las personas que tienen migraña experimentan dolor de cabeza. Es que, o cefalea, o sea, la migraña es un tipo de cefalea, pero no todas las cefaleas son migrañas. La migraña, esa palabra, ese concepto también desde el latín, no me acuerdo bien si es migranión, algo así, quiere decir hemicraneano y es como hemigraniano, pero en otro idioma. Entonces, migraña se refiere a hemicraneano, hemi de mitad, craneano, pues de cráneo, de cabeza, la mitad del cráneo. Eso es lo que uno dice cuando una persona tiene migraña, que tiene dolor de solo un lado de la cabeza y que puede que siempre le dé el mismo lado o que sea alternante. Y que además esté asociado a otros síntomas que lo pueden preceder a lo que nosotros conocemos en medicina como aura. Entonces uno pregunta si esa migraña tiene aura o no tiene aura. Ahorita hablaremos un poquito de eso porque ese es el caso que les quiero compartir, obviamente sin revelar la identidad de esta persona, pero creo que es valioso en este espacio como traer un caso donde nos sintamos de pronto también identificados, ¿sí? Y creo que eso hace que el aprendizaje sea un poquito, eh, pues como fácil, como de eso que te conecta, como cuando te estás viendo una serie, una película, te engancha, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un caso clínico y yo creo que a medida que de pronto vayamos hablando de eso, hablar de algunos conceptos donde, si bien ya los separamos como en unas cajitas, hay unas condiciones que se presentan en nuestro organismo que pueden detonar esos dolores de cabeza. Entonces, este es el caso de una paciente que está próxima a los 70 años. Desde sus 20 años, espero que sí se haya escuchado bien ahora que veo que se movió el micrófono. Desde sus 20 años tiene diagnóstico de migraña, entonces ya ustedes saben, ¿sí? Con esas características que les acabo de mencionar, y ha pasado por múltiples tratamientos farmacológicos, por múltiples neurólogos, y en este momento ya está en la escala de la aplicación de Botox. Lo hacen cada 3 meses. Eh, ha sido, pues digamos, un poquito difícil en las últimas sesiones. Dice que ha sido muy doloroso, muy doloroso. Entonces uno a veces entra como en ese, ¿cómo decirlo? En esa dualidad de voy para que me apliquen algo para el dolor de cabeza y salgo con más dolor de cabeza por, pues obviamente, lo invasivo de las aplicaciones, pues de las funciones. Y, y también que antes de la sesión, por el estrés a que vaya a tener dolor, el dolor se agudiza. O sea, esa persona llega a esa sesión también con dolor de cabeza por el estrés, la angustia de que le va a generar dolor, ¿sí? Y digamos que ella identificó que había un medicamento que utiliza para disminuir los niveles de colesterol que le detonaban la migraña. Entonces, estaba también como en esa dualidad de me tomo la pastilla para bajar el colesterol porque además me da miedo que no me vaya a dar un accidente cerebrovascular, no se vaya a afectar la presión, pero pues me está ocasionando migraña. ¿Qué hago? En este momento, pues sus niveles bajaron, está mejor de esa parte del colesterol, pero entonces tiene temor que como la suspendió, vuelva a subir. Y es una persona muy juiciosa con su alimentación, muy juiciosa con su hábito del movimiento, del ejercicio, le gusta mucho caminar, de pronto no hace mucho ejercicio de fuerza, pero es una persona que siempre toda su vida ha sido muy activa. Entonces, digamos que en los últimos días, y puede decir el último, se puede decir el último mes,
el dolor de cabeza, nosotros tuvimos cita ayer y ella me contó pues que estaba un poquito frustrada y miren cómo el paciente, sin saber que esa es una emoción desde la medicina tradicional china que estanca la energía en el hígado para que se dé también ese dolor de cabeza, ¿sí? En el hígado y pues en general en la madera, donde están hígado y vesícula biliar, utilizan el término o la emoción que los embarga y es esa frustración, haciendo que entonces haya pues también más, ¿cómo se dice? Demostración del síntoma, ¿sí? Entonces, desde hace un mes, más o menos, casi el mes, puede tener entre 25 o 30 días, el dolor es constante y empezamos a hablar como de su día a día, de qué estaba haciendo, porque en este momento está en una ciudad cercana a donde vive, pero pues por temas que tiene que resolver antes, no se ha podido ir para su casa, que es, digamos, más a las afueras, es una casa campestre, pero ha tenido que estar muy en la ciudad, una ciudad caótica, una ciudad pues que pues, tiene unas dinámicas también como de seguridad y todo que de pronto indirectamente y de manera inconsciente la han estado afectando. Entonces eso, pues estamos en Colombia y entonces estamos a puertas de unas elecciones presidenciales y pues digamos las redes sociales, la televisión, la radio, todo el tiempo se está hablando de eso y si bien ella dice que no es consumidora de noticias, se siente el ambiente y alguna que otra, así se trate de escapar, alguna que otra información de lo que está pasando con la contienda electoral, pues la tiene también un poquito abrumada. Entonces, lo empezamos hablando como si fuera una conversación de amigas y yo lo que hice fue recoger esa información para armar ese rompecabezas. Entonces llegamos a una conclusión de que parte de lo que estaba haciendo que su dolor de cabeza se detonara en estos días o su migraña se detonara en estos días estaba muy relacionado con las emociones que estaba viviendo, desde la ansiedad y desde el miedo. Y por eso les decía ahorita que no solamente la frustración y el enojo, porque digamos que esas ya son como las emociones que están directamente relacionadas con el estancamiento de esa energía, donde casi siempre vemos la manifestación del dolor de cabeza. Pero si ustedes recuerdan, en la esfera del agua, donde tenemos el riñón y la vejiga, también tenemos como, este término es muy lindo, creo que pocas veces se los digo, tenemos como entraña extraordinaria al cerebro. El cerebro no tiene una representación en una esfera solito, sino que está inmerso dentro de la esfera del agua. Ahí tenemos todo lo del sistema nervioso. Entonces, el cerebro está ahí, entonces obviamente dolor de cabeza, y ahí la emoción que estanca la energía es el miedo o el exceso de responsabilidad o el estrés. Y creo que parte de eso estaba pasando y más que el estrés como tal era el miedo por todo lo que ella estaba relatando y en varias partes de su discurso utilizó la palabra miedo. Entonces pude como darme cuenta de eso y ser como la espectadora de esa película o de esa obra de teatro desde afuera para poder ver todos los actores en escena, cosa que ella no podía ver por estar inmersa en la situación. Entonces le hizo mucho clic cuando se lo puse, digamos, como en orden y dijo, sí, creo que puede ser eso. De hecho, hay un síntoma de aura que ella está experimentando ahora que pocas veces le pasaba, pero lleva un mes en esta parte donde la altura es mucho mayor que donde vive y me refería, yo estoy escuchando casi diario, pues porque casi diario ha tenido el dolor de cabeza, como un síntoma precedente que lo antecede y es como el ruido de la noche, que uno siente que está de noche y no necesariamente son grillos, pero es como, ese es el ruido de la noche y me lo dijo así. Yo le dije, ok, eso es un síntoma de aura, no necesariamente tiene que ser visual
cuando las personas le dicen a uno, me molesta la luz, estoy viendo cocuyos, sino que también puedan ser como esas auras auditivas. Entonces empezamos a hacer como la recolección de un montón de síntomas, de un montón de emociones, de un montón de situaciones del entorno que podían estar detonando ese dolor de cabeza. Y por eso el episodio de hoy se titula eh, Tu dolor de cabeza no comienza en la cabeza, porque muchas veces es desde lo emocional y viene ya a, digamos, implantarse en tu cabeza, pero también como una situación del entorno puede ser ese detonante de ese dolor de cabeza, ¿sí? Y creo que pues fue bien interesante porque de entrada uno ya se da cuenta que hay algo que se destraba, ¿sí? Como cuando uno sí encuentra la llave que debe entrar en la chapa y dice, ok, ya por lo menos pues puedo entrar y eso puede bajar un poquito la resistencia también. Y entonces, hace poco tuve una cita con un neurólogo, me dijo muy mayor ya, pero la sabiduría, como dicen por ahí, las canas pues no llegan solas y la experiencia y la sabiduría de esa persona no le mandó más exámenes, no le mandó más medicamentos y le tocó unos puntos gatillo y la mandó a fisioterapia. Pues entonces me dice que de las 10 sesiones de fisioterapia que está haciendo, lleva 4 y desde la cuarta comienza a sentir o a darse cuenta que pues o de pronto no lo relacionó directamente con eso, sino que el dolor de pronto ya no necesitaba tomarse su pastilla cada 12 horas, sino solo una vez al día. Yo le dije, ok, y ahí voy a entrar, entonces miren cómo ya tocamos en esa primera parte, el entorno y lo emocional, y viene lo biomecánico, porque también, entonces, estructuras que pueden estar asociadas a, al cerebro, ¿sí? Toda la parte de la columna cervical. Y si les dijera que hay una estructura que es maravillosa, de pronto en otro momento tocaremos ese tema, y es el tema de la fascia. La fascia es todo lo que recubre nuestro cuerpo por la parte interna y así se conoce el representante de lo interno. Lleva información porque es un entramado, es una red que nos conecta desde aquí hasta la punta del dedo gordo del pie y es una cosa súper guau. Entonces, ¿cómo encontrando esos puntos? Pues de pronto el doctor dijo, también hay algo aquí de tensión muscular en ese sistema músculo esquelético y encuentra, y ella me decía, ya puedo mover con menos rigidez ciertas partes del cuerpo y me hizo así, como que de pronto el cuello era donde más lo sentía. Y aquí, entonces, por eso entra esta parte biomecánica, porque nosotros tenemos pues en la parte cervical, dos vértebras muy importantes, o sea, digamos que son como el sostén de nuestro cráneo, de nuestro, sí, en nuestra estructura ósea, en la parte superior, que son el atlas y el axis. Y muchas veces, por esa rigidez, o eso se conoce como, espérenme un segundo, yo les digo el término, porque eso lo vemos muy seguido en las radiografías, pero no es rigidez cervical, sino, wow, se me fue la palabra en este momento, ya se las digo. En todo caso, puede hacer que se compriman algunas raíces nerviosas de la parte cervical, en la parte posterior, y eso haga que presentes ese dolor de cabeza. De hecho, de pronto un dolor de cabeza muy puntual porque puede ser que esté comprimiéndose la raíz cervical de un solo lado, entonces tengas dolor solamente del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sí? Y más aún, pues como tener presente, y esto, estudiando para este capítulo, me llevé, digamos, la sorpresa y yo decía, wow, cómo todo se conecta y de pronto, cuando yo digo no me acuerdo, digo esto, me quedé dormida en esa clase, pero pues mentira, no sé si me quedé dormida o no me acuerdo porque son tantas cosas las que uno estudia en medicina, pero hay una conexión del hígado con, digamos, como, háganse de cuenta así, como si fuera una conexión nerviosa, como un cable entre el hígado y C2 y C3, ¿sí? Y que muchas veces cuando hay irritación de esa conexión, pues entonces puede haber dolor de ese lado
además, pues no solamente de la cabeza, sino de ese lado como del cuerpo, y verse manifestado en ese hemicráneo derecho, porque el hígado está al lado derecho, y además tener como unas características muy claras, y es como también una punción en el ojo, como si te estuvieran enterrando una daga, como un cuchillo, como de adentro hacia afuera. Entonces, de hecho, esta tiene un nombre, eh, pues como de la persona que descubrió ese fenómeno, y creo que se llama la neuralgia suboccipital de Arnold, algo así. En todo caso, muchas veces creemos que el dolor proviene de acá, pero puede haber algo que esté afectando directamente tu cabeza, en la raíz cervical. Entonces, lo quise traer porque cuando dije la parte biomecánica y todo, yo dije, wow, esta paciente es el claro ejemplo para hablar de cómo el entorno, las emociones, lo biomecánico puede influir en tu dolor de cabeza y no es solamente un factor. Entonces, yo no tuve que hacer nada con ella diferente a, bueno, sigue con tus terapias. De hecho, esa cita, se los voy a confesar, esa cita es virtual porque con ella, pues ella no está aquí en Medellín, con ella hago es hipnosis y hemos trabajado otros temas, ha tenido pues ya unos resultados muy positivos, y ayer tuvimos una hipnosis precisamente para trabajar en su dolor. Pero encontrando la raíz, acuérdense, siempre yendo a la raíz, a la esencia de las cosas. Y creo que fue una hipnosis bien interesante, fue muy bonita, además porque creo que ya en otras oportunidades les he dicho que uno se conecta con el paciente y es como que los dos entráramos en trance. Entonces, yo espero que tenga también esos resultados que ha tenido ya con otros temas que hemos trabajado, porque además es un dolor que pues lleva muchísimo tiempo. Y ella es muy realista en decir, yo no espero que él desaparezca del todo, pero que yo pueda tener calidad de vida, ¿sí? Y que no tenga que depender de un medicamento. Y eso también lo vamos a hablar ahorita porque creo que este espacio también, además como de hacer eh, evidente como las causas y de donde ustedes pueden decir, ah, ok, esto es lo que me puede estar pasando a mí, pues entonces, ¿qué herramientas claras nos das desde esta medicina, desde la medicina funcional, desde la hipnosis, que pues aquí yo les voy dando y haciendo como ese lenguaje narrativo y ericksoniano que les puede ayudar bastante porque eso va al inconsciente, para ayudarles por eso que les puede estar afectando tanto. Entonces aquí, digamos eso de biomecánico, y le dije, tienes que seguir con la terapia y volveremos a hablar dentro de un mes a ver cómo vas. Además de que la hipnosis, creo que ya también se los había contado en otro momento, no sé, la hicimos ayer y la debe escuchar en las siguientes 4 semanas, varias veces a la semana, para que esa información llegue donde tiene que trabajar, ¿sí? Eh, y digamos que, pues, si lo miramos desde lo neurofisiológico, así como con la acupuntura, que está en un punto, pero eso viaja por una vía nerviosa a una parte de la médula espinal y ahí están esos receptores. También esa información que va al inconsciente se encuentra con unas terminales nerviosas donde llegan directamente al tálamo y donde llegan a la corteza frontal, y lo puedes hacer más consciente, ¿sí? Pero tú no te das cuenta cómo, sino que ya de un momento a otro dices, bueno, como me decía ya ayer, yo siento que he bajado las revoluciones y voy más despacio, porque era algo de lo que estábamos trabajando y me pareció muy bonito, porque además cuando hay esa apertura del paciente, uno tiene la posibilidad de trabajar de muchas maneras y de pronto buscando una manera diferente a la que se ha hecho siempre, de una manera convencional. Entonces, bueno, vamos al lo biomecánico. Digamos que no es el caso de ella puntualmente, pero hay que traerlo y por supuesto la parte metabólica, inflamatoria. No dejar por fuera y recordar que esa microbiota, pues digamos, es indispensable en el funcionamiento de todo nuestro organismo, de que si tenemos una microbiota que no está sana, pues van a haber algunos cambios a nivel intestinal
y que pueden hacer que haya permeabilidad intestinal, entonces que eso viaje por la circulación a través de la sangre, atraviese la barrera hematoencefálica y afecte nuestro cerebro. Entonces se dé lo que conocemos como neuroinflamación por esa vía sanguínea. También que afecte la circulación enterohepática. Y miren qué tan interesante, porque también si parte de esa microbiota está en disbiosis, o sea, en desbalance, y va y afecta nuestra función hepática, ya también sabemos qué pasa desde la medicina china cuando se estanca la energía del hígado, o sea que por A o por B puede haber también eh, manifestación de ese dolor de cabeza por no tener una microbiota sana. Cómo olvidarnos del eje intestino-cerebro también por la vía del nervio vago, que ya sabemos que no es vago para nada y que tiene una función indispensable en varios órganos, pero digamos que si lo hablamos desde ese eje intestino-cerebro, también por vía nerviosa lleva información del cerebro al intestino, pero también en la siguiente dirección, pues que es bidireccional. Entonces, no olvidemos que aquí, pues digamos como causa y de una vez la recomendación, pues entonces una de las causas puede ser nuestros hábitos de alimentación que estén haciendo que esa manifestación del dolor de cabeza se dé pues como por eh, ese consumo de azúcares refinados, de grasas, pues de grasas saturadas, eh, digamos, exceso de azúcares y demás, que pueden estar interfiriendo de manera directa en ese metabolismo, ¿sí? Entonces, creo que fundamental tenerlo presente. Y por último, digamos que en la parte hormonal, como les dije, ella ya está alrededor de los 70. O sea, ella ya ni siquiera está en menopausia. Recuerden que la menopausia es como un hito. Ah, llegué a la menopausia, pero después de ese primer año ya tú estás en posmenopausia. Pero pues claro, claramente ahí hay una disminución de los estrógenos y los estrógenos, al igual que la tiroides, tiene receptores en todos los órganos, incluido el cerebro. Entonces, también esa disminución de los estrógenos puede hacer que haya esa disminución de la dilatación de los vasos sanguíneos, que haya más contracción y que haya esa manifestación de los dolores de cabeza. Y que muchas mujeres lo viven en su etapa de, de menopausia, pero las mujeres también lo experimentamos cuando estamos cercanas al ciclo menstrual o directamente en el ciclo menstrual, donde se da esa caída también de los estrógenos. Entonces, es también saber cómo equilibrar y compensar esos cambios hormonales que tenemos y que puede que estén directamente relacionados con ese síntoma tan común y tan incapacitante como lo es la cefalea. Bueno, yo creo que, pues, digamos que con esta historia uno se puede contextualizar y decir, claro, o sea, a veces lo único, y esto se lo escuché a una paciente hoy, porque también hay un síntoma puntual, no vamos a hablar de eso, pero entonces yo le dije, ok, porque alguien, otro profesional de la salud le planteó entonces la posibilidad de tomar un medicamento para eso, y yo no estoy en desacuerdo en el consumo o en la utilización de ciertos medicamentos eh, en unos casos donde de verdad el paciente lo amerita, pero cuando uno ya tiene una conciencia de qué es lo que está pasando en el cuerpo y uno ya sabe que hay algo más por debajito, que la raíz puede, de ese árbol puede que no esté bien y por eso es que las hojas están tan secas y no entonces solamente es cuestión de echarles agua. Entonces yo le dije, porque además es que está la posibilidad de que el paciente decida, bueno, y si entonces de pronto la tomas un tiempo y miras, a ver, me dijo, no, porque es que tomarme el medicamento lo que va a hacer es esconder el síntoma, pero no va a ir a la raíz. La paciente diciéndome eso, yo decía, esto ya es ganador, o sea, ella ya hizo
inside y en su mente ella sabe que hay cosas que ella puede hacer porque tampoco está cerrada a tener que utilizar ciertas cosas, pero que hay otras que si se devuelve, entre comillas, no le está dando la posibilidad a su organismo, digamos, como de encontrar nuevas vías para solucionar lo que le está pasando. Entonces yo le dije, nada, pues la tienes clarísimo. Está preocupada, está angustiada por algo puntual, pero le dije, hace parte del proceso. Lo que pasa es que el proceso es muy lento, ¿sí? Y así como se los he dicho a ustedes en otros momentos, es que el niño no aprende a caminar en el momento que nace, pues primero tienen que sostenerlo, luego empieza a sostener la cabeza para poder sentarse. O sea, a un niño ustedes no lo ven sentado con la cabeza así, primero tiene que tener sostén cefálico, que se da entre los 3 y los 6 meses, para que después entre los 6 y los 9 se siente, y después de los 9 empiece a gatear, y después ese niño se empiece a parar y luego ya pueda caminar. Y entre pararse, entre sentar, estar sentado y pararse, pasa la gateada y se cae, y se intenta parar y se cae, y ya puede que camine, pero se caiga también. Y pase mucho tiempo hasta que ya definitivamente no se caiga. Pues igual nosotros de adultos también nos caemos, pero sabemos a qué nos referimos, ¿cierto? A esa estabilidad, a ese equilibrio, a esa confianza que se adquiere en el momento de aprender a caminar. Es exactamente igual. Entonces, creo que se lo decía a esa paciente, es como que tú sabes que pronto para llegar a ese sitio, ese paseo tan rico, tienes que pasar por esta carretera destapada, hay muchos huecos, está poco iluminada, pero si te miras hacia atrás, ya has recorrido mucho camino y pues ya tú decides si quieres devolverte o seguir porque sabes que vas para algo mejor. Y la verdad se sonrió porque la sentí muy abrumada con lo que está pasando, pero es eso, es el proceso. Así que creo que todo, absolutamente todo, te deja un aprendizaje. Esto que yo hablé con la paciente ayer, que les estoy contando precisamente de la migraña, me decía, si tú no me ayudas a organizar las piezas, yo creo que siguen siendo situaciones aisladas. Pero en este momento yo puedo darme cuenta, con lo que tú me estás diciendo, que tengo las fichas ahí para armar el rompecabezas. Eso me pareció también súper ganador. Entonces ya en este momento, como les digo, pues claro, y lo voy a chulear porque no es el espacio. Ustedes saben que soy médica general, pero mi enfoque y lo que hacemos en Sana Esencia es ir un poquito más allá. Entonces saben que si me toca mandar analgésicos, los mando. Entonces listo, hoy no vamos a hablar de analgésicos, pero tenemos otras opciones y a mis pacientes se los digo en casi todas las consultas, porque confluye y coincide que mucho de lo que tienen, independientemente del síntoma, está originado en lo emocional. Y parte de ese estrés, ansiedad, tristeza, enojo, frustración, puede bajar un poquito las revoluciones y que de pronto no estén ahí como tan a flor de piel. Y los aceites esenciales también tienen estudios, pues si necesitan que les diga que tiene estudios científicos, sí. La lavanda, la menta puntualmente para los dolores de cabeza. De hecho, si ustedes en algún momento han utilizado productos que tienen, que son como en rolón para aplicarse directamente en la sien, directamente aquí atrás, y que uno le dicen los puntos, pero no le dicen por qué. Pues exactamente aquí atrás tenemos dos puntos del canal de vesícula biliar y del canal de vejiga, el 10 de vejiga y el 20 de vesícula biliar, que son canales que empiezan, unos empiezan aquí en esta parte de los ojos y el otro empieza aquí en el ángulo externo y bajan y pasan y atraviesan la cabeza. Entonces aquí cuando te mandan a echar el aceitico de menta o el roloncito, estás activando puntos de acupuntura para ayudarte a desbloquear esa energía que está haciendo que se estanque, que aparezca el dolor y por eso pues ayude. De hecho, la menta, dice, el mentol y la mentona tienen ese efecto frío y además un efecto antinociceptivo. La palabra nociceptivo quiere decir, noci es como de nocivo, de dolor, receptores de dolor. Entonces, anti es contra los receptores de dolor. Antinociceptivo, de las sustancias que generan el dolor. Entonces, la mentona y el mentol
hacen ese efecto. Y además se siente como mentolado es como de helado, frío, hace que haya un poquito de, de contracción, de pronto cuando también hay mucha vasodilatación puede haber más dolor de cabeza, entonces eso ayuda como a la contracción, el frío, y eso nos puede ayudar, y la lavanda, por supuesto, para disminuir como la ansiedad, ayudarte a encontrar como ese estado de paz interior, de tranquilidad, en un momento como esos tan críticos, pues, donde el dolor te tiene reactivo, te tiene irascible, te tiene a mil. Entonces, para mí es una medida maravillosa. Yo se las recomiendo a mis pacientes, de hecho lo hago en las citas y los pacientes que están aquí lo saben, pueden dar fe de eso. A todos les pregunto, ¿qué quieres oler? Tengo el de lavanda, me lo pongo yo aquí, lo activo con mis palmas y se los pongo para que lo huelan mientras están con las agujas, ¿sí? 10 respiraciones que hagan ellos y ya pues yo me siento, ellos siguen ahí en su terapia, pero me parece súper importante que lo tengan presente y que es una medida natural que puede acompañar el analgésico o no, porque miren, como les contaba de esta paciente que ya no había hecho la relación, solo cuando yo se lo hago ver que después de la cuarta sesión solo se está teniendo que tomar una pastilla al día, ¿sí? Tengo un paciente también, un paciente hombre en la consulta en este momento, que no ha tenido que tomar analgésicos del orden ya, pues del nivel más alto que venía tomando, sino que viene controlándolo con AINES, con ibuprofeno, y que ya no es un dolor que lo acompaña todos los días. Entonces uno dice, ¿hay mejoría? Claro que sí. O sea, con la acupuntura, con la medicina china, todo esto tiene un efecto muy positivo. Entonces, les doy testimonios de los pacientes y con medidas no convencionales y diferentes a los analgésicos, que no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no funcionen o que no los debamos de tomar, pero que podemos encontrar alternativas distintas. Entonces, los aceites esenciales, también el hacernos masaje, es que son 2 minuticos, estás trabajando, estás frente al computador y si intentas desbloquear un poquito acá que sientes la tensión, porque ya sabes que si esos músculos paravertebrales están contraídos, entonces hay vieron que no me acuerdo de la palabra, pero digamos que sí es rigidez cervical, pero uno dice otra palabra cuando ve la radiografía. O sea que en este momento, pues se me fue. Y que haga que se comprima más esa columna y esté más rígida, haya esa compresión y haya menos irrigación cerebral o haya más irritación nerviosa y tengas tu migraña. Entonces, hacerte un poquito de masaje, un momentico, la respiración consciente, es que creo que ustedes van a decir, pero entonces es lo mismo de los otros capítulos. Es que pongámoslo en práctica a ver si no, y si ven que no, pues me dicen, Clara, eso no me sirvió para nada, pero bueno, háganlo por lo menos por un tiempo para darse cuenta si sí o si no, ¿sí? Pues es como cuando te empiezas a tomar, no sé, algo para la rinitis, pues hay medicamentos que te pueden ayudar de un día para otro, que son, pero otros que te mantienen en el tiempo controlado, pues lo tendrás que tomar por más tiempo. Y así es esto también. O sea, o la presión arterial. Puede que un medicamento como tal te lo baje de un día para otro, pero otro lo que hace es mantenértela controlada si tú te tomas el medicamento. Entonces es exactamente lo mismo con la medicina china, con los masajes que les digo, con la respiración consciente, con el hacer ejercicio, con comer mejor. Acuérdense que no es de extremos, que se pueden comer su helado, pero si uno sabe cuál es el detonante de la migraña, pues por más que te guste, tú sabes que no quieres el dolor. Si tú sabes que el helado te lo detona, o te lo detona el chocolate, o te lo detona la gaseosa, o te lo detona el licor, pues no lo vas a hacer, porque te quieres cuidar. Pero cuando hablo de eso es pues que en general cuides tu alimentación, pero pues no somos de extremos y dentro de esa flexibilidad también está que la energía se pueda mover de una manera más armónica. Eh, ¿Qué más? Bueno, como suplemento, el magnesio, glicinato de magnesio, sobre todo, o citrato, pero el glicinato, bisglicinato o glicinato, tiene afinidad por el tejido neuronal, modula las neuronas, entonces puede ayudar con el dolor de cabeza, ¿sí? Y también ayuda con la parte muscular. Entonces, si también ese dolor viene a raíz de una tensión muscular, pues el glicinato de magnesio puede ser una muy buena opción.
o cuando es puntualmente muscular, pero ya saben que si ayuda a relajar, puede que indirectamente te ayude con el dolor de cabeza, es el malato de magnesio y el citrato también. Entonces, para que los tengan presentes, pueden ser una muy buena opción. Y no sé, yo creo que no se me queda nada sobre el tintero. Era que quería como traer este tema, mirar que de verdad pueden haber cosas con las que uno diga, hay cositas que me faltan para afinar, para que mi dolor de pronto, si bien como me lo decía esta paciente, no desaparezca del todo, yo pueda tener mejor calidad de vida. Y eso se los pregunto a mis pacientes, sobre todo en el caso de la hipnosis, donde a veces los cambios pueden ser imperceptibles para el paciente y uno no dice nada, pero el paciente llega diciendo, ve, y noté esto, pero no sé qué fue lo que hizo que cambiara. Y como que no caen en la cuenta de que la hipnosis puede estar generando eso. Pero siempre les pregunto cuál es el mínimo para que tú sientas que puedes estar mejor. Ok, entonces esta paciente no me pidió un milagro, que le quitara una migraña de 30 años en una hipnosis, no. Pero sí que por lo menos el dolor no sea tan incapacitante, pueda tener calidad de vida, es una persona agradecida, servicial, es alegre, pero obviamente cuando está con dolor, pues su estado de ánimo baja y todo. Entonces es como que ella dice que yo pueda hacer mi vida y ojalá no dependa de un medicamento. Entonces, siempre hay un mínimo, siempre hay un camino que recorrer entre un punto A y un punto B. ¿Qué tan distantes o qué tan cercanos estén? Tú eres el que pone ese límite, pero obviamente cuando uno pregunta por el mínimo es que haya algo de avance entre este punto A y este punto B y que así sea pequeño, hay un avance y eso da luces a que vamos a seguir avanzando. Bueno, qué bien haber estado con ustedes hoy compartiendo esto. No sé si se me quedó algo por fuera, con toda seguridad que sí, siempre hay algo que se me va. Bueno, ya para cerrar, en este último momentico que ya es cuando me despido de ustedes, hay un punto que yo sé que ya se los he dicho en otras oportunidades, pero ténganlo a la mano y es el del 4 de intestino grueso porque es un canal que empieza en la mano y llega a la cabeza y lo utilizamos mucho para el dolor de cabeza. ¿Qué tal si lo hacen de manera preventiva y no esperar a que aparezca el dolor de cabeza? Aquí como en este angulito entre el primer y segundo dedo, en ambas manos, ¿sí? Y otro que me gusta es en general para cualquier dolor, además porque su significado es muy especial y es los puntos barrera, barrera externa que nos protege como de todo el entorno, de todo eso que nos puede afectar desde el medio, pero también la barrera interna que nos protege a veces de esas emociones que no podemos de pronto dominar, que no podemos controlar y que pueden ser, como se los acabo de explicar, la causa de un dolor. Y ese lo vamos a ubicar desde la flexión de la muñeca, 3 dedos, y donde llega el tercer dedo ponemos el índice, y por la parte de atrás, los mismos 3 dedos, háganse de cuenta que una aguja atravesara los 2 puntos, ¿sí? Y ahí vamos a presionar. Tomamos el aire y cuando lo botamos, apretamos. Tomamos el aire y cuando botamos, apretamos. Y ahí estamos también haciendo el ejercicio de respiración. Ahí les dejo esos dos, barreras y el 4 de intestino grueso. Creo que no es más. Saben que disfruto demasiado este espacio para compartirlo con ustedes. Y bueno, déjenme sus comentarios, acuérdense de suscribirse al canal, de compartir esto con alguien que crean que les puede servir esta información y por supuesto si les gustó que le den like. Nos escuchamos y nos vemos dentro de 15 días y recuerden que lo más importante es sanar desde la esencia. Un abrazo para todos.